Cámaras. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, chicos? Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar con varices de miembros inferiores. Ahorita pensamos. Dentro de las varices, de otra patología de periféricos son las varices de los miembros inferiores. Esto se define como aquellas venas que se encuentran abultadas debajo de la piel y que han perdido su capacidad de mantener el flujo sanguíneo en un solo sentido a causa del mal funcionamiento de las válvulas. Quiere decir, son venas dilatadas que la sangre fluye arriba y abajo, no tiene un flujo fijo. Las varices se ven normalmente, las venas se ven de esta forma. Si ustedes ven en el miembro inferior tienen estas válvulas. Estas válvulas son la clave de las varices. En algunas personas pueden tener 20, 30, 40 válvulas. Y en otras personas nacen solo con 10 válvulas, menos válvulas. Entonces, genéticamente están predispuestos a tener varices, a pesar de que tengan una vida muy deportiva. Por ejemplo, se dice que casi ningún futbolista tiene varices, porque juegan con el pie, patean la pelota, tienen buena musculatura, corren. Pero hay uno o dos colegas que he visto que juegan bien fútbol y tienen sus varices, porque genéticamente, congénitamente, tienen menos cantidad de válvulas. Una vez que se lesionan las válvulas, el flujo va de arriba a abajo y va dilatando las válvulas. Esas son las famosas varices. Eso es la varice. Un flujo normal es que la sangre pase y la válvula lo detenga. Un flujo anormal es que la válvula se dañe o esté abierta. Y esto predispone a la aparición de las varices. Las varices pueden ser pequeñas o muy grandes, monstruosas, dependiendo nuevamente de la característica congénita de nuestro paciente. Las varices se clasifican según su tamaño. Varices pequeñas producen una sensación de pesadez y cansancio en las piernas y solo presentan un problema estético. Las varices medianas suelen provocar flebitis superficiales y dolorosas. Las varices grandes se manifiestan con fuertes dolores, úlceras y trombosis. Entonces, nuestro problema sería con varices medianas y varices grandes. Según el tipo, las varices son las telangiectasias, esas pequeñas venitas que se ven a simple vista. Solo se ven cuando se dilatan. Producen esas telarañas de color violeta que las personas tienen. Eso ya es un tipo de varice, pero es una varice telangiectásica pequeña, no tiene ninguna sintomatología. Las varices son aquellas venas subcutáneas que se encuentran dilatadas y tortuosas. Las insuficiencia varicosa crónica son varices que transcurren sin tratamiento mucho tiempo y producen complicaciones como las úlceras vasculares. Entonces aquí tenemos las telangiectasias y tenemos las varices. Telangiectasias, varices. Tengo varices. No, son telangiectasias. Obviamente es un problema estético, pero nada más. ¿Cuáles son las causas? La más común es genético, congénito, el número de válvulas. Segundo, que haya una tromboflebitis.
Pacientes con mucho tiempo de pie o sentado. Embarazo y aumento de presión en el abdomen. Como ven, mucha frecuencia de aparición de varices en el miembro, en el sexo femenino. Antes de que aparezca físicamente la varices, puede haber sensación de pesadez en el miembro inferior, como si estuviera más pesado. Cansancio y dolor localizado, hormigueos, calambres, hinchazón de pies y tobillos, celulitis en la cadera, dilatación de venas y venas tortuosas en las extremidades inferiores con arañas vasculares perilesionadas. Entonces, de esa manera se manifiestan las varices. Puede haber tratamientos. Hay tratamientos conservadores. Solamente les ponemos medias elásticas. Hay tratamientos esclerosantes. Ponemos unas inyecciones en la vena y esta se degenera, se destroza. Es decir, ya no circula sangre. Un segundito. Entonces, estas son inyecciones esclerosantes. Puede ser que una inyección es como un químico que se coloca en la vena y la destruye. Y entonces la sangre deja de fluir en esa vena y se pierde la telangiectasia, se tapa. Quirúrgicos. Puede ser conservadores con rayo láser o puede ser quirúrgico con cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en hacer safenectomías, es decir, sacamos toda la vena. ¿Cómo hacemos? Hacemos un corte en la safena, introducimos una guía, un flebo extractor metálico que se mete y se saca como si fuera un jalando. ¿Ven? Miren, aquí se mete el flebo extractor y se jala y toda la vena se jala. Es una safenectomía disque atraumática. La vena se vuelca dentro de sí y misma sin lesionar los tejidos. Yo he entrado a algunas safenectomías, no es nada traumática, es todo lo contrario, súper traumática, súper dolorosa y súper molestosa para el paciente. Pero es una buena terapia principalmente para estas varices tan grandes que vemos acá. No hay otra forma. Aquí no funciona la escleroterapia ni la láser terapia. En esto sí funciona. Después de que el paciente es operado por safenectomía, se le tiene que utilizar una venda elástica y solamente pocos tiempo en el día puede sacarse. Esta venda o media elástica usa por 14 a 21 días para evitar el edema en el miembro. La alimentación dice que puede predisponer a una mejora de cuando sabes que vas a tener varices, ¿no? A cierta edad ya empiezas a tener pesadez, ardor en los pies. Entonces hay alimentos como los cereales, verduras, cítricos, frutos secos, semillas, que dice mejoran disminuyen la predisposición de aparición de varices. Los alimentos que hay que evitar, todo lo bueno, ¿no? Manteca, margarina, aceite, tortas, dulces, pasteles. Entonces, eso hay que evitar para no tener varices. Además de eso, es muy importante el deporte. El deporte y las varices no Doctor, son compañeros. Una persona que hace deporte, actividad física de miembros inferiores, es muy poco. Dígame. por favor, que há uns tratamentos que se hace com o uso de heparina ou com antiagregantes plaquetários. ¿É correcto para as varices? Puede ayudar como anticoagulante si la sangre es menos propensa a tener coagulación.
menos probabilidad de trombosis. Pero en relación al tratamiento de las varices, solamente esclerosantes para destruir la varice y operación de láser, o sea, abierta. La heparina, la ¿Eso es para cualquier grado de las varices? ¿O inicialmente puede usar estos antiagregantes plaquetarios? Inicialmente se da tratamiento médico. Inicialmente tratamiento médico, primero medidas higiénico-dietéticas, adecuado reposo, uso de medias, buena dieta, actividad física. Ya cuando avanzan las varices, ya se les da tratamiento inyectables, escleroterapia. Se les pone inyecciones, se ve antiagregantes, si heparina funciona, alguna de esas cosas. Ya cuando es muy grande, ya es cirugía directamente. Entonces depende del grado. Lo primero que siempre hacemos, lo más inocuo, no agredir al paciente. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Doutor, você falou sobre a questão da estética, ou seja, quando se deve considerar, ou seja, uma varice como um problema de verdade, ou seja, que necessita desses tratamentos que é mencionado como a questão dos esclerosantes ou da cirurgia que é falou. Quando necessita ser realmente um procedimento, isto depende do paciente ou tem um critério clínico para isto? Bueno, cualquier varice que tenga riesgo, es decir, cualquier varices que vaya más allá de presentarse como una telangiectasia, más allá de una telangiectasia, debe ser solucionado mediante un procedimiento quirúrgico, porque no olvides, una varice tortuosa predispone a la aparición de lo que es trombos venosos, ¿no? Hay trombos venosos y después puede hacerse una tromboembolismo pulmonar. Entonces, cuando está muy avanzado, ya no es un problema estético, y es un problema que debemos solucionar para prevenir la aparición de trombos pulmonares. Cuando es pequeño, telangiectasias puede ser considerado como problema estético. Doutor, Dígame. tiene, por ejemplo, para tener varices, sí o sí tiene que empezar con las telangiectasias y después va subiendo de nivel, o debido a la genética, la persona que tiene varices, sí o sí va a tener las varices y la telangiectasias es solo un detalle. Depende de la genética, totalmente dependiente de la genética. En algunos sale telangiectasis y toda su vida solamente tiene telangiectasis. En algunos otros aparece directamente las varices tortuosas. Primero aparece una, después dos, tres y así se van aumentando. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches, dígame. Consulta, ¿a qué se debe? Poquito más fuerte. ¿A qué se debe, doctor, que, bueno, después de que se haga un tratamiento quirúrgico, estas varices vuelvan a aparecer? Es que el problema no lo hemos solucionado. El problema solo hemos sacado la vena que se hizo varicosa. Hay otras venas que también pueden hacerse varicosa. El problema es congénito. El problema es que sus venas no tienen suficientes válvulas y por eso se aparecen las varices. No es el problema de una sola vena, son de todas las venas del miembro inferior. Ok, doctor, gracias. Manejo de las úlceras de miembros inferiores, tanto de las úlceras varicosas como las úlceras diabéticas. Las úlceras de miembros inferiores constituyen un desafío habitual. ¿Se ve, escuchan, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. En el primer nivel de atención, sobre todo en regiones tropicales y húmedas. Las etiologías son variables y existen formas eficaces de tratamiento tópico.
Además de la continuidad del cuidado y el monitoreo de la evolución de las lesiones, tan pronto que se instala el tratamiento tópico, es necesario comenzar con el tratamiento específico. Por ejemplo, una úlcera diabética requiere una nutrición adecuada para el paciente y el uso de fármacos para la normalización de la glucemia y la hemoglobina glicosilada. No estando la circulación venosa profunda afectada, la úlcera venosa requiere vendaje compresivo impregnada con pasta a base de óxido de zinc, goma acacia, glicerol, óleo de rícino y agua desionizada. Las úlceras infectadas requieren tratamiento con antibióticos específicos. Las úlceras que son expuestas aquí cicatrizan por segunda intención. Esto se verifica mediante el tejido de granulación surgido desde sus márgenes y del interior de la lesión. El pronóstico de recuperación y de respuesta a los cuidados tópicos dependen de un buen flujo de sangre arterial, el que debe ser evaluado antes de la primera acción. Para conseguir este objetivo se requiere 1. Palpación de los pulsos femorales, popliteos, tibial posterior y pediodorsal. 2. Mantener al paciente en posición horizontal y relajada. Medir presión arterial sistólica en brazo izquierdo y a la continuación la del miembro inferior afectado por la úlcera. La relación de presión arterial sistólica entre miembro superior e inferior debe ser menor o igual a 0,9. Esto proporciona evidencia de un buen flujo de sangre arterial. Si eso no se produce o los pulsos no son encontrados, la probabilidad de tener éxito solo por tratamiento tópico es muy baja. En ese caso, es preciso referenciar al especialista en cirugía vascular para mejorar el flujo sanguíneo. Los marcos semiológicos locales han de ser evaluados. Se toma una fotografía perpendicular al plano de la úlcera, a la misma altura, en luz natural, desde unos 50 centímetros. Son los marcos semiológicos. 1. Profundidad de la lesión que da una idea sobre los tiempos de recuperación. 2. Presencia de tejido necrótico en el fondo y en las márgenes de la herida que requiera depredamiento. 3. Nivel de sudación que orienta sobre la cobertura inicial. 4. Hiperkeratosis perilesional para luego quitarla. Para realizar la limpieza de rutina o retirar la hiperkeratosis es necesario 1. Abundante uso de suero fisiológico al 0,9%. 2. Jabón neutro. 3. Toallas de papel descartables. 4. Gasas estériles. 5. Bisturí número 10. 6. Balde de brillo. Para la desinfección se requiere, como antiséptico de primera elección, al polihexametileno bijuanidas, PHBG. Como segunda opción puede ser la clorhexidina. Luego se debe cubrir la herida con 1. Placas compuestas por 100% de fibras de celulosa o 2. Alginato de calcio y de sodio. Luego, cubrir con placas de espuma o hidrocoloide. De no estar disponibles estas, usar gasa estéril fija y recambiada diariamente. Si fuera necesario el debridamiento, ha de prepararse un campo estéril. En particular, toallas, gantes, tijeras, pinzas quirúrgicas, bisturí y gasas. También todo esto debe ser estéril. Removiendo la cobertura anterior, debe infundirse suero fisiológico al 0,9% en chorros a temperatura ambiente para remover el tejido esfacelado y movilizar detritus y suciedad que pudiera existir.
Enjabonar por jabón neutro. Enjaguar por suero fisiológico. Luego, secar con apósito limpio, sin refregar, para evitar traumatizar la herida. Se humedece una gasa con polihexametileno bijuanidas y se deja actuar en la lesión. Pasados 15 minutos, se retira la gasa, no siendo necesario quitar el producto, el cual no es tóxico. En caso de utilización de clorhexidina, debe ser removida por lavado posterior con suero fisiológico. Los tejidos necróticos del fondo de la úlcera y de los márgenes desvitalizados deben ser retirados por debridamiento hasta que el tejido sea visto libre de suciedad y de restos desvitalizados. Eso nos permite observar si el tejido restante es apto para la regeneración. El debridamiento ha de ser realizado en campo estéril por medio de tijeras, bisturí, pinzas quirúrgicas y gasas estériles. Todo esto por un profesional de la salud que utilice guantes estériles. Este procedimiento sirve para quitar la hiperkeratosis perilesional que causa una tracción sobre la herida, impidiendo la cicatrización. Debe usarse una lámina de bisturí número 10. Esta debe ser colocada con una angulación lateral con el exterior con movimientos de raspaje, evitando que la punta haga cualquier contacto con la piel del paciente o con la herida. El mejor elemento para el cubrimiento inicial son las hidrofibras sin plata, Durafiber o Aquacel. Se colocan en el centro de la herida que posean un elevado nivel de exudación. En caso de úlcera con moderado nivel de exudación, los alginados son la mejor opción de cubrimiento inicial. Hay varios productos que son escogidos entre los más convenientes. Después del uso del cubrimiento inicial, se coloca el cubrimiento secundario, que debe ser adaptado a la localización de la úlcera y la funcionalidad del miembro inferior afectado. Si se consigue colocar un buen y persistente cubrimiento secundario y el paciente garantiza el uso de la medicación previniendo totalmente la infiltración de agua y suciedad, el cambio de la medicación deberá realizarse a los 3 días. Si el profesional de la salud percibe a través del monitoreo resultados no satisfactorios, aconsejará el cambio de los días de la curación. Para evaluar la mejora clínica, el profesional de la salud medirá el tamaño de la úlcera mediante una regla descartable cada 2 semanas y se registrarán fotografías conforme orientaciones ya repasadas. Entonces, de esa manera se curan las úlceras. Como han visto, es un procedimiento bastante complejo, pero bastante favorecedor para la recuperación del paciente. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Então, realmente se hace por toda parte desta forma que o vídeo estava demonstrando, porque por muito lado, tanto aqui quanto em Brasília, não há muitos insumos, ou seja, e aí mostrava uma série de insumos que muitas vezes não se encontram. As partes mais simples se encontram, mas tem alguns que eu nunca tinha mirado. Esos son la práctica ideal, ¿no? Tienen que entender que este paciente, si no curamos ese pie, tiene riesgo de perderlo. Entonces tendría que ser lo ideal. A veces no existe en el centro de salud, pero vos conociendo el manejo y el uso, le puedes solicitar al paciente que la próxima curación se traiga. Entonces le haces entender de que es necesario cuidar su pie y él se puede traer los medicamentos. Si no tiene posibilidades de traer,
Bueno, se tiene que curar con lo que hay. Si es DG6, apósito y nada más, eso es lo que podemos hacer. ¿Entendido? Pero si hay posibilidad de que él mismo se traiga para mejorar su estado de salud, sería prudente. Doutor, Sí, dime. em lo caso de los pies diabéticos, o paciente tem uma neuropatia da qual não vai sentir dolor, ou vai sentir diminuído o dolor. E em caso de que a pessoa tenha lá de la úlcera devido a las venas, Ujú. en el caso necesita de algum medicamento, algum anestésico, alguma coisa assim, ou la dolor também vai estar diminuída? En la zona que debrida, la zona que corta, él es en la zona muerta. Eso no va a dolerle al paciente, sea diabético, sea por varices. Y la demás zona que está roja y que sangra y que no sirve, eso tiene que aguantar el paciente. No la vas a no la vas a lastimar mucho. Pero la que debridas no tiene por qué poner anestesia porque no duele. Está muerto esa piel. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuaremos. Las hernias en la pared abdominal aparecen en la línea media y en los orificios propios. Puede ser una hernia epigástrica, hernia umbilical, hernia de la línea media infraumbilical, puede ser hernia inguinal directa, indirecta, hernia inguinal directa, hernia curral o femoral. Las hernias pueden ser reducibles cuando entran con facilidad. Pueden ser coercibles cuando entran y no salen ese rato. Y pueden ser incoercibles, reducible, incoercible, cuando lo metes y ese ratito se sale. Las hernias pueden ser irreducibles. Incarcerada cuando no se reduce, pero el tejido no está dañado, no hay dolor, no hay compromiso de la circulación, la comida sigue transcurriendo y puede pasar mucho tiempo así. O puede ser una hernia irreducible estrangulada, cuando si ustedes observan hay trastorno del color, hay dolor, no pasa el alimento, el paciente está en una emergencia. La más común hernia en el adulto varón son las hernias inguinales, que son una protrusión del contenido abdominal a través del orificio inguinal. Estas hernias pueden ser congénitas o adquiridas. Pueden ser muy grandes, si ustedes ven una hernia inguino-escrotal. Cuando son pequeñas, se llaman hernias de punta. Cuando son medianas, hernias funiculares o intersticiales. Las hernias inguinales, cuando salen por fuera de los vasos epigástricos, se llaman hernias indirectas. Cuando salen por dentro de los vasos epigástricos, se denominan hernias inguinales directas. Durante el examen clínico, primero va a venirte un paciente que tiene incomodidad en la zona, dificultad en la deambulación. Cuando las hernias ya son así grandes, obviamente va a haber compromiso de parestesias y anestesias. Obviamente, si viene así, cualquiera diagnostica hernia inguinal. Normalmente vienen con hernias pequeñitas, así, funiculares. En estos, los examinas de pie y recostado. ¿Cómo? Introduciendo tu dedo índice al anillo inguinal. Le pides que haga la maniobra de Valsalva, que tosa, y va a protruir una masa. Confirmas el diagnóstico mediante una ecografía, si gustas. Obviamente, si es grande, no necesitas nada, pero si es pequeña o el paciente es muy obeso, puedes pedir una ecografía.
Hay que tener cuidado con diagnósticos diferenciales, como ser el hidrocele, varicocele, testículo ectópico. Porque a veces es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en un hidrocele, le pones la luz ahí y se ve que hay líquido. No es que sea hernia, esto es un hidrocele y punto. Entonces hay que tener cuidado. Cuando las hernias inguinales o cualquier hernia está estrangulada, irreducible y estrangulada, es una emergencia quirúrgica. Porque si ustedes ven, hay una alteración morfológica y de coloración de la piel. Incluso hay, miren, lesiones de abscesos. Todo este intestino está muerto. Lamentablemente, este paciente se aguantó mucho. Obviamente, no toleró el procedimiento quirúrgico y se murió. El tratamiento de las hernias, por lo tanto, al ser un agujero, es un orificio físico. Es decir, tenemos que taparlo también físicamente. ¿Con qué? Ya sea con sus tejidos propios o con mallas. Antes había lo que se llamaba bragueros. Miren, ponían un orificio para tapar el orificio, para que no se haga la hernia. Actualmente ya Doctor, no, porque hasta ancianos de 100 años, dígame, por favor, ¿cuál es la diferencia de una hernia directa para una indirecta? ¿Por qué le llama así? la hernia directa es la que pasa a la pared posterior de, del conducto inguinal. Y la hernia indirecta es la que sigue el conducto inguinal. Por ejemplo, aquí, cuando sigue el conducto inguinal es que sale al escroto. La hernia directa sale de la pared posterior hacia adelante, mientras el otro sigue el cordón espermático hacia el testículo. Eso se llama hernia inguinal indirecta. Y la otra es hernia inguinal directa. Ya, gracias, doctor. Podemos operar, porque se puede operar las hernias con anestesia local, con anestesia regional o con anestesia general. ¿Qué es lo que hacemos cuando operamos? Hacemos una incisión en la piel y el tejido celular subcutáneo. Abrimos la aponeurosis del oblicuo mayor, identificamos la hernia, la disecamos hasta su saco y reducimos el contenido de la hernia, sacamos el saco y tenemos el orificio herniario. Sobre ese orificio herniario ponemos la malla. Sobre la malla se sutura la aponeurosis y se cierra la piel. Entonces, es un procedimiento bastante simple. Ya les han comentado a ustedes en técnica quirúrgica que existe dos técnicas que son la Bassini y de McVeigh, que son técnicas con tejidos propios. Suturas el tendón conjunto a la arcada crural y McVeigh suturas el tendón conjunto al ligamento de Cooper. Aquí, el Bassini, tendón conjunto a la arcada crural. Y McVeigh, tendón conjunto al ligamento de Cooper. Las técnicas con malla son hernioplastías. La más común es la hernioplastía de Lichtenstein. Es la técnica más común para hacer los procedimientos. No son las únicas, existen incluso técnicas laparoscópicas. Si ustedes observan, aquí tenemos el anillo inguinal. Se debrida de la misma manera y lo que se pone después es una malla. Pero es una malla de doble cara. Esta ya no es una malla de polipropileno. Esta es una malla de politetrafluoroetileno que tiene doble cara. Esta cara de acá no hace reacción con los tejidos que los rodean. La otra cara que está apoyada a la pared es la que hace verdaderamente reacción. Con esta malla se logra cubrir todos los espacios, tanto el espacio de la hernia indirecta, de la hernia directa e inclusive el espacio femoral o crural. En el posoperatorio puede haber complicaciones como ser hematoma posoperatorio, sangrado, lesiones del cordón espermático, recidiva de la hernia, anestesia local, lesión vascular e infecciones. En lo que es la hernia
crural es una hernia que sale en la misma región inguinal, pero por debajo del ligamento inguinal, por debajo. Es 3 veces más frecuente en la mujer que en el varón, a diferencia de la inguinal. La inguinal es más frecuente en el varón. Pero esta protrusión de esta masa tiene los mismos signos y síntomas que la otra hernia. Igual tiene incomodidad en la zona, dificultad a la deambulación y se hace de la misma manera el examen clínico. Lo que sí, en las hernias femorales, sí o sí, tienen que ser acompañada de una ecografía de partes blandas de la región inguinal. El procedimiento quirúrgico de la hernia inguinal y de la hernia crural con malla es el mismo, hernioplastía de Lichtenstein. Otra hernia menos frecuente, una hernia que es la más grande, se denomina hernia umbilical. No es muy difícil de diagnosticar. Si ustedes observan, es una protrusión de una masa en el ombligo. Estas son las hernias que más crecen. Pero así empiezan. Yo no quiero que diagnostiquen las grandes masas. Estas hernias hay que operar. Miren, estas ya tienen cambio de coloración, no es el mismo color de la piel, ¿no? Entonces existe algún tipo de compromiso vascular. Lo que se hace es una hernioplastía. Se corta alrededor del ombligo, se diseca el saco desde su origen hasta el cuello y se corta el saco, ¿ven? Se sutura y se coloca una malla. Es una hernioplastía con malla. La técnica es la técnica en chaleco de Mayo o la hernia o la hernioplastía de seno. Depende de la técnica que el cirujano quiera utilizar. Pero no siempre la cirugía es la solución, porque a veces por la cirugía puede haber esta falla catastrófica de la sutura. No es una hernia, es una eventuación temprana, es una emergencia, es un peligro. Se puede morir el paciente, hay que entrar a operar. Pero es muy rara vez ahora, nuestros materiales de sutura son mejores, cuidamos mejor al paciente, es muy rara vez esto que pasa. Pero sí es lo que pasa, muy frecuente, las hernias postincisionales. Es la protrusión de una masa en relación de una herida. Aquí una herida y protruye una masa. Donde sea puede aparecer la hernia. Para solucionar este problema, ¿qué hacemos? Colocamos mallas. Podemos poner malla entre el recto anterior y el recto anterior, o por encima del recto anterior. O incluso podemos poner mallas más largas, desde el músculo oblicuo interno hasta el otro músculo oblicuo interno, cuando es muy grande. Entonces, podemos hacer eso. Hay otras hernias que son un poco más raras, por ejemplo, las hernias epigástricas, donde aparecen en la región del epigastrio. Entonces, vemos acá protrusiones de masas. Hay otra hernia que es la hernia de Spiegel, en el arco de Douglas, donde se inserta el músculo transverso. Hay otras hernias perineales en la parte posterior. Son hernias en relación al músculo piriforme, suprapiriforme, infrapiriforme o espinotuberosa. Más frecuente en ancianos. Hay otras hernias de los triángulos. Uno del triángulo superior que se llama hernia de Grinefeld y una del triángulo inferior que es hernia de Petit. Estas hernias normalmente se traducen por molestias de una masa. No es difícil el diagnóstico, obviamente. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Hasta aquí. Doctor, entonces la característica de las hernias son que van a presentar por la clínica es el dolor y en alguna de ellas lo que es la dificultad para se mover. La característica de la clínica de la hernia es una masa que aparece de crecimiento lento. Esta masa de crecimiento lento da inconformidad a veces a los pacientes. Ya cuando es grande ya se ve hacia afuera, ¿no? Entonces, doctor, porque yo estaba mirando y en algunos casos, algunas personas también se presentan
está en la espalda, otros también en lo que es en la barriga, lo que son unas bolas así. Y por ejemplo, también se causa dolor. Creo que, si no me engaño, es de una masa de grasa seca, se dice. Entonces, que eso es lipoma. Eso no es hernia. Eso es un lipoma. También Es estaba un tumor preguntando de porque, grasa. por ejemplo, se puede confundir en algunas partes, porque se da grande también y muy dolorosos, ¿no? Porque Ah, por mi eso hay papá se diagnóstico presentó eso. diferencial. Hay Mi papá diagnóstico. presentó eso y, por ejemplo, fue al hospital, ¿no? Pensando que era una hernia. Entonces llegó, hizo por ejemplo, los exámenes y dijeron que era una masa de grasa nomás. Eso es un lipoma. No hay mucho problema. Un lipoma. Pero de igual forma, necesita, por ejemplo, extracción quirúrgica o no. Sí necesita más estético, no va a pasar nada. Es más es más estético el procedimiento en el lipoma. No pasa nada, pero Doctor, sí, dime. la hernia está epidemiológicamente ligada al sexo, pero también tiene que ver con ejercicios físicos y con genética. Aparte de tener genética, todo tiene predisposición congénita. Pero si, digamos, tiene predisposición congénita y este paciente ha hecho mucha actividad física, ha reforzado su pared abdominal, se convierte en una protección su pared abdominal. Ya no es un proceso de riesgo, sino gracias a su ejercicio se está protegiendo. Ahora, si hace mal el ejercicio, es decir, hace levantamientos de pesas, se rompe, se desgarra los músculos, en ese caso, en vez de protegerse con su predisposición genética, está adelantando de que aparezca la hernia. Entonces, mucho depende del ejercicio que haga. Voy a compartir un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Se ve, ¿no? Sí, doctor. Es Sí, una hernia, doctor. es una hernia gigante. Veremos. Todo el abdomen aquí es hernia. Es una señora muy gordita que se le va a hacer un procedimiento Las quirúrgico. eventraciones o hernias de la pared de origen iatrógeno son una de las complicaciones más frecuentes de los procedimientos quirúrgicos abdominales y una fuente considerable de morbilidad. Su tasa de incidencia se sitúa entre un 2 y un 11% y asciende hasta un 40 o 50% en caso de infección de herida. El objetivo de esta película es mostrar nuestro esquema de tratamiento, que consiste en disponer prótesis en casos de orificios herniarios de más de 5 centímetros, anclada con agrafes sobre masas musculares no afectas por la intervención o intervenciones previas, o sobre planos óseos no deformables, evitando siempre el contacto con las asas intestinales. Se plantea la incisión atendiendo a consideraciones estéticas, eliminando cicatrices patológicas si las hubieran y practicando dermolipectomías si el caso lo requiere. Se continúa disecando el tejido celular subcutáneo hasta identificar e individualizar el saco herniario.
Una vez el saco está completamente aislado, se procede a la apertura del mismo para liberar su contenido y revisarlo. A continuación, se procede a la resección del saco. Resecado el peritoneo sacular, se revisa la cavidad abdominal para diagnóstico y tratamiento de posible patología coincidente. Si la sutura presentara tensión, se procede a efectuar una hernioplastia con aponeurosis, ya que nunca dejamos este tipo de prótesis en contacto con asas intestinales. Una vez suturado el orificio con material reabsorbible, se procede a la liberación de una amplia superficie de aponeurosis, descubriendo las masas musculares no afectas por intervención previa, empleando para ello el bisturí frío. Se practica la hemostasia puntual con electrobisturí y con ligaduras en vasos de mayor entidad. A continuación, se coloca la prótesis sobre la superficie denudada, se adecua el tamaño de la misma y finalmente se fija con agrafes, reduciendo de este modo, en forma considerable,
uno de los tiempos más tediosos y laboriosos de las hernioplastias. Se finaliza colocando drenajes aspirativos en la porción declive de la cavidad. Por último, suturamos el tejido celular subcutáneo y la piel. Bueno, entonces ese es un procedimiento que permite sellar las hernias. Como ven, es un orificio real en el cual se tiene que poner una malla. Se saca todo lo que es el saco herniario y se pone encima la malla. Y con eso los síntomas y la masa del paciente desaparecen. La recidiva con la malla es casi cero en este momento. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doutor, a única coisa que me quedei um pouco confuso é porque quando começou a falar, estava falando, ou seja, que havia hérnias que não se tem dolor. Una hernia no siempre duele. Depende de dónde está localizada. Esas hernias umbilicales en el ombligo no duelen. Muchas embarazadas tienen hernias umbilicales y no les duele. Es decir, no necesariamente duele. Ah, sim. Então, se você, por que me quedei com dúvida nessa questão, ou seja, por exemplo, em las inguinadas que estava falando, ou seja, às vezes a isquemia do tecido, ou seja, e não miro, ou seja, como você pode ter isquemia de tecidos e não ter dolor, ou seja, porque você está sofrendo esse estresse de Ah, las no. células. Cuando hay isquemia de tejidos, cualquiera sea la hernia, donde sea, va a doler. Es la Ah, forma bien. de avisar al cuerpo de que algo está mal. Ah, bem, entendo. Então, as hérnias que não dolem, ou seja, são de menor risco e Y não há, ou seja, probablemente essa isquemia. no están complicadas. Ah, bem. Ok, doutor. Graças. Bueno, dentro de sus actividades de evidencias, he puesto 1, 2, 3 actividades donde hay formulación del algoritmo de manejo de pie diabético. Es en grupos de 5, por favor. Léanlo las instrucciones. Después están las otras 2 actividades que vayan haciéndolas con calma. ¿Ya? ¿Para La cuándo es, doctor? Por favor. Yo creo que es para antes de su hito, es decir, en una Ah, semana. Ya. ¿Listo? Gracias. Esta clase de hoy lo voy a subir a la plataforma, como todas las clases que están en la plataforma, ¿ya? Doctor, solo una duda más. ¿Esa clase de hoy día estará en su hito también o no? Claro, Ah, ya, ustedes listo. ven el hito 2, es patología torácica quirúrgica, patología Ajá. vascular periférica, hernias Periférica. y eventraciones de la pared abdominal. Ya. Gracias, doctor. Mm, Doctor, entonces esta tarea es para la próxima semana. Sí, ¿Le da más tiempo, doctor? Es que estamos llenos de
exámenes. Y las tareas en las fechas de examen no nos perjudica mucho, doctor, nos toma mucho tiempo de estudiar. Si es posible adelantar hasta el próximo final de semana, sería mejor para nosotros. Para este primer final de semana. No, para el No, el próximo, doctor. O é o Yo seguinte, pensé que estaba doutor. adelantando. No, Como doctor. el día 27, ¿no ve? 8, 28. Sí, doctor, por Mm. favor. Por favor, Doc, aquí Máximo estamos hasta en el 20. semana de exámenes. Ah, Es que hay días, doctor, que tenemos 2 exámenes Sí. por día. Y por ejemplo, en las veces ni siquiera nos da tiempo a estudiar, ¿no? Sabemos que tenemos que estudiar aparte, pero ya la mayoría de los doctores nos pasa trabajo todos los días de clase. Y ya nos toma mucho tiempo de estudiar. el trabajo grupal, háganlo primero y los otros 2 trabajos hasta el 25 entreguen. ¿Ya? El trabajo. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, dígame. Doctor, quería comentarle todo a la cátedra. Entonces, no sé si me podría agregar, tal vez hay un representante de grupo y hay algún grupo de WhatsApp. No sé si me podrían agregar al grupo de WhatsApp, por favor. Ya, agréguenle por favor a su compañera al WhatsApp, uno de los Voy a poner mi administradores. numerito en el... Doc, aunque sea para el 27, por favor. Porque realmente todos los docentes nos han llenado y eso que está prohibido dar trabajos cuando están en exámenes, pero toditos nos han llenado de trabajos, Doc, Así. en esta semana. Sí. Hagan hasta el 27, pero el Por- de grupo es tiene fecha, por si acaso. Ya, Doc, El gracias. grupo tiene fecha, el resto puede esperar hasta el 27, sábado, ¿no? Pero el de grupo tiene fecha, por si acaso. Bueno, si no hay más observaciones, voy a llamarles lista. Por favor, estén atentos a la lista. Voy a compartir la lista para que vayan prendiendo sus micrófonos de acuerdo a la lista. Claudia. Presente, doctor. Andrea. Presente, doutora. Doutor, desculpa. Perdão. Mila. Yuri. Presente. Tatiana. Emanuel. Presente, doctor. Sharon. Presente, doctor. Rocío. Presente, doctor. Andrea. Andrea, ¿qué, doc? Denise. Presente. Sindel. Presente, doctor. Franz. Presente, doctor. Bruno. De Gois. Presente. Nathaniel. Presente, doctor. José Luis. Presente, doctor. Talía. Presente, doctor. Sayuri. Presente. Susana. Presente, doctor. José Miguel. Presente, doctor. Margot. Presente, doctor. Noelia. Presente, doctor. Nara. Presente, doctor. Mirol. Denis. Presente, doctor. Leo. Presente, doutor. Mateus. Doctor, Sí. yo soy Mila Brites, estoy presente, por favor. Matheus também, doutor, me foi ao banho. Traten de estar Gracias. atentos, ¿sí? Gracias. Doctor, ahí solo hay 25 personas y los demás. Deben estar a continuación. Ya, Doc. Hermes. Presente, doctor. Wilder. Presente, doctor. Joel. Adriana. Fabio. Presente, doctor. María. Perdón, Alejandro. doctor, presente.
María Lourdes, presente. Alejandro, Alejandra, presente. Presente. Cristian, Presente, doctor. Johnny, Es doctor. Eros, Presente, doctor. Nicole, Presente, doc. Noelia, Presente, doc. Bruno, Presente. Laura, Presente, doctor. Isabel, Presente, doctor. Miguel, Presente, doctor. Paola, Santiago, Presente, doctor. Presente, doctor. Pamela, Sofía, Presente, doctor. Alani, Presente, doctor. Sharel, Presente, Eliazar, doctor. Presente, doc. Micaela, Presente, doc. Nicolás, Presente, doctor. Aleida, Presente, doctor. Ramiro, Daniela, Villarruel, Daniela Andrea, Presente, doctor. Doctor, disculpe, mi compañero Pablo escribió en el chat que está presente, pero no da su micrófono. Pablo, ¿qué? Miro Lozano, era la primera lista, creo que está. Muy bien, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Nos vemos Buenas en el Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Doc.